el Señor desde el verso 15 al verso 19. 4 versículos para hablar sobre el tema mensual, sobre el tema de este mes. Vamos a tratar un tema en esta noche bajo la estudiar la palabra de Dios bajo el tema autoridad espiritual. Colosenses capítulo 1 verso 15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el primogénito, Él es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que en esta noche nuestros sentidos sean abiertos para recibir esta lección, esta enseñanza, esta capacitación que viene desde su palabra. Señor Jesús, en esta hora, gracias por cada hermano que está aquí, que vamos a recibir tu palabra. A través de ella tú nos hablas, a través de ella tú nutres nuestras almas para el crecimiento y el fortalecimiento espiritual. Señor, en esta noche pongo delante de ti cada hermano que está aquí y pongo delante de los que no están. Oh Padre, te pido que los ayudes para que tengan importante también, Señor, estar en tus atrios el día viernes en la noche, Señor. En esta hora, Padre Santo, yo te doy gracias porque viene tu palabra a nuestras vidas, viene tu palabra para nosotros que la necesitamos y por ella nosotros estamos en esta tierra vivificados, mi Dios, por tu palabra y por tu espíritu. Mi Dios, en esta hora, ten a bien usar mi vida, Señor, gracias porque puedo a través de ti, Señor, dar un mensaje para tu iglesia en esta noche. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén. Siéntese gritando gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a en esta noche comenzar hablando sobre la autoridad espiritual. Quiero decirles a todos que la vida cristiana es una vida de principios. Hay personas que no llegan a ninguna parte en la vida secular o en la vida exterior. La gente no llega a ninguna parte por falta de principios, no alcanzan metas por falta de principios, no alcanzan a tener vidas agradables por falta de principios, normas. Y nosotros aquí en la iglesia aprendemos justamente a vivir, a conocer y a obedecer los principios. Hay principios número uno espirituales, hay principios morales, hay principios sociales, hay principios conyugales, hay principios familiares, ya lo dije, hay principios económicos, hay principios que en toda la Biblia nos habla de principios, y eso es muy importante. Por ejemplo, hablando de uno de los principales que conocemos aquí en las Escrituras, son los principios espirituales, y es el principio de cómo vivir delante del Señor dignamente. Bueno, el principio que nosotros conocemos es que Él es Dios santo y que Él no va con el pecado. Entonces, que hay una cantidad de normas y de principios espirituales para poder vivir agradablemente delante del Señor. El pecado, Dios no va con el pecado, y es una ofensa a Dios, es errar a lo que Dios ha dicho. Pero no solamente con eso ofendemos a Dios. Hay otra razón, porque ya los cristianos, cuando conocen al Señor, ya no viven conforme al pecado, sino que ya hemos sido libres del pecado. Pero después viene otra cosa que nos puede llegar a pasar o a errar con Dios, y es la desobediencia. Y la desobediencia está conectada con la rebelión. Y la rebelión es un gran pecado, es una gran falta. Por eso tenemos que hablar de este tema de autoridad espiritual, porque tiene que ver con eso, con uno de los principios. La autoridad espiritual es un principio bíblico que nosotros tenemos que conocer, atender, y para no caer justamente en algún error
y que caigamos por falta de conocimiento, no logremos agradar a Dios como Él quisiera. Por eso, miren lo que dice la Escritura. ¿Cómo define las Escrituras a Dios? Dice, hablando del Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible. Es decir, que si Dios se mostró, Jesús es la imagen de Él. El primogénito de toda creación, es decir, lo primero creado fue Él. Es decir, el principio fue Él. Él es el primero. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Estamos hablando de la autoridad absoluta. Jesucristo es la autoridad absoluta. Dios es la autoridad absoluta. Lo que venga, lo que se derive de ahí son autoridades delegadas. Por ejemplo, en este lugar yo soy la autoridad delegada, pero yo puedo delegar autoridad. Por ejemplo, el hermano diácono, el hermano Albeiro, yo le he delegado autoridad a él. Y entonces, pero la autoridad de esta iglesia es el pastor. Ahora, él puede delegar autoridad. Lo mismo hace Dios. Dios es la autoridad absoluta, la máxima. Pero Él delega autoridad. Pero la Biblia nos está mostrando aquí quién es Él. Ahí, con lo que estamos leyendo, nos está mostrando que Él es la autoridad absoluta del universo. Está diciendo que Él es la imagen, que Él es el primogénito de todo lo que ha creado, que por Él están creadas todas las cosas. Pero miren lo que dice aquí. Todas las cosas fueron creadas por Él. Y dice, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y miren lo que dice aquí. Visibles e invisibles. Sí, todo es de Él. Ahora miren lo que dice aquí. Sean tronos. Sí, tronos, hermano, fue creado por el Señor. Sean dominios, sean principados y sean potestades. Aquí hay 4 fuentes que rigen la autoridad: los tronos, los dominios, los principados y las potestades. Todo depende del Señor. Si hay un trono, es por el Señor. Si hay dominios, es por el Señor. Si hay principados, es por el Señor. Y si hay potestades, es por el Señor. Él es la cabeza de eso. Es la máxima autoridad. Ahora, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Ahora miren para la iglesia lo que dice. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Así que la autoridad del cuerpo es la autoridad del cuerpo no son los pies. La autoridad del cuerpo no son las manos. La autoridad del cuerpo no es el corazón, no es el pecho, no son los riñones. La autoridad del cuerpo es la cabeza. Por eso está puesta arriba. Amén. Si Dios le hubiera dicho a los pies que sean la autoridad, pues los pies estarían arriba y no abajo. Bueno, caminaríamos con las manos, algo así. Pero la cabeza está aquí arriba, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Aprendamos esto, hermanos. Él es la cabeza, y la cabeza siempre da orden. Por eso es un fenómeno cuando una persona tiene 2 cabezas. Yo estuve posesionando hace unos días en Connecticut. Hay un pueblo que se llama Torrington, y estaba posesionando un pastor allí, y allí había una niña donde se le desprendían 2 cuerpos. Es decir, de aquí para allá salía otro cuerpo y otra cabeza. Era un fenómeno y todo el mundo la miraba. Y esa señora estaba ahí su mamá estaba ahí buscando de Dios. Pero yo me puse a pensar, porque era una niña como de 10 años o 11 años, y yo me puse a pensar, ¿cómo hacen esas dos, hablando las 2 niñas, pero comparten un mismo cuerpo y apenas, un fenómeno, ¿verdad? Es decir, algo pasó ahí, y su mamá estaba allí, pero no es normal eso. Ahora, aquí dice que Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, hablando de que el primero y el postrero es Él, para que en todo tenga la preeminencia. Si no hay nada mayor que Él.
por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Está hablando de Jesús. Entonces, vemos allí que el tema central de lo que acabamos de leer es la autoridad, mostrando a la iglesia y enseñándonos que Jesús es la autoridad absoluta de todo el universo, de todo lo creado, sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades. Todo Dios, el Señor, es el que comanda, es el que manda, es la autoridad absoluta. De ahí entonces se desprenden las demás autoridades, que son las autoridades delegadas. Por ejemplo, yo soy una autoridad delegada. Dios me delegó autoridad a favor de ustedes. Eso es importante que todos lo miremos. Ahora, toda autoridad que existe en el mundo es delegada por Dios, toda. Y Él no quiere que se resista a ninguna autoridad. Él no quiere. Y el que resista a la autoridad comete pecado, comete infracción, le falta a Dios. Entonces, eso, resistir la autoridad absoluta o delegada por Dios, se llama rebelión. Y la rebelión existe, o por la rebelión existe el infierno. Sí, el infierno fue creado por la rebelión. ¿Qué es la rebelión? Es resistir a la autoridad. Eso es rebelión. ¿Cuándo ocurrió la primera rebelión? Bueno, en el cielo. Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta en techa sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, hablando de Satanás, el sello de la perfección, porque Dios creó a Satanás, pero Dios creó a Satanás como el principal de los ángeles. Por eso aquí mire, dice aquí, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Era muy hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, y toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, belito y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Así que la música fue creada para el día en que fue creado Satanás, o lo que se llama en ese tiempo era Lucifer, ser de luz. Lucifer, ser de luz. Satanás es adversario, es decir, ese nombre no lo tuvo en el principio. El primer nombre que tuvo Satanás fue Lucifer, ser de luz. Entonces dice aquí, tú querubín grande, ángel grande, querubín. Es decir, hay rangos en el cielo de los ángeles. Están primero los querubines, luego los serafines, los arcángeles y los ángeles. Son cuatro rangos de autoridad que hay en el cielo, angelicalmente hablando. La angelología habla de esos cuatro escalafones de autoridad que hay allá. Es decir, que llega el momento en que la autoridad máxima de los ángeles era ¿quién? Lucifer. Y para eso lo está diciendo. Mire, la Biblia está diciendo, tú querubín grande y protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras del fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que fuiste creado. Es decir, lo creó Dios con perfección, hasta que se halló en ti maldad. Porque es que Dios coloca en los seres creados, para que se relacionen con Él, libre albedrío. Libre albedrío, poder de decisión. Porque qué tal que todos fuéramos autómatas, ¿verdad? Como marionetas que nos maneja Dios. Dios no, Dios nos dio libre albedrío, poder de decisión, ¿verdad? Eso se lo dio también a ese ser que creó, porque Él quería tener relación, Él quería tener allí compañía y quería tener allí los ángeles para que le adoraran, un orden. Pero entonces este ser, como tuvo libre albedrío, entonces dice que hasta que se le halló maldad. ¿Cuál fue la maldad de este ser? Bueno, aquí dice el verso 16 de Ezequiel 28, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste,
por lo que yo te eché del monte de Dios. Es decir, que todo aquel que peca y se rebela contra Dios, Dios lo expulsa, Dios lo saca, Dios lo echa de su presencia. Y así hizo con este ser. Dice aquí, yo te eché y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector, tú eras eso. El título no se lo quitó. Ahí lo sigue llamando querubín protector, es decir, la máxima autoridad de los ángeles. Es todavía él. Tiene el título, pero no tiene el poder. Entonces, dice, te arrojé entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Enaltecerse es lo contrario a humillarse. El orgulloso, el soberbio, el altivo, el que se cree más que los demás, tiene algo de él. Él se enalteció por la hermosura que tuvo. Eso no lo quería Dios así. Dios no es así. Pues ahora lo vamos a mirar que Él no es así. Ese no es el carácter de Dios, enaltecerse. No. Lo que pasa es que no hay nadie más grande que Él. Si hubiera alguien más grande que Él, pues Él se humillaría. Pero hermanos, no hay nadie más grande que Él. No hay nadie más sabio que Él. No hay nadie más poderoso que Él. Hermanos, no hay nadie más que nuestro Dios. ¿Cuántos glorifican al Señor? Pero Satanás fue un ser creado. Dios no es creado. A Dios no lo creó nadie. Pero Él creó a ese ser. Y ese ser, por su hermosura, por la capacidad de Dios de creación que lo puso todo en Él, se enalteció. Era muy hermoso. Y dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Por eso los reyes tienen soberbia. Han habido en la historia reyes soberbios, altivos, que tienen ese mismo espíritu. Miren, hay dos citas que nos hablan de lo que hizo Satanás en el cielo. Esta es la primera y la otra está en Isaías 14:12. Y dice, ¿cómo caíste del cielo? Aquí está la caída, ¿no? Aquí está la expulsión. Aquí está narrada en Isaías 14:12. Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Entonces ahí está, que quiso ser igual a Dios. Quiso hacerle un golpe de estado a Dios. Quiso rebelarse contra Dios. Y entonces dijo, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de los nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Semejante al Altísimo. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre? Cuando uno está bajo autoridad, uno no debe ponerse al nivel de la autoridad, porque ya está ocupado ese lugar. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, si usted se encuentra, ustedes saben que hay autoridades en la calle. Cuando usted ve un policía, eso es una autoridad. Sea blanquito, sea moreno, sea oriental, si me aparece aquí como vestido de azul, un hombre como Tino, por ejemplo, yo lo voy a respetar por el uniforme que tiene. ¿Sí o no? Claro, lo voy a respetar porque tiene un uniforme, tiene una investidura. No importa. Ahora, si viene un hombre de 2 metros, pues me toca respetarlo por las dos cosas. Por lo grande y por la autoridad que tiene. 2 veces. Entonces, este ser llamado Lucifer, lucero de la mañana, querubín protector, quiso ser semejante al Altísimo. Y cuando quiso ser, Dios de una vez, mas tú derribado eres hasta el Seol. Ahí se produjo, ahí se creó. Dios necesitaba una cárcel. El Seol es una cárcel. Claro, la policía que tiene en sus precintos,
Tienen ahí unas celdas para meter a aquellos que se rebelan. ¿Se dan cuenta? Sí, mire, todo lo que tiene que ver con autoridad se mueve en todas partes. Todo el mundo está regido por el principio de la autoridad. Lo que pasa es que nosotros no podemos obviar eso en la iglesia, porque la Biblia lo establece y porque Dios ese principio lo deja claro en sus hijos. Esto hay que enseñarlo permanentemente en la iglesia para que los hermanos sepan, aprendamos, ¿verdad? Esto nos ayuda a recordar que es que hay principios que tenemos que mantener frescos en nuestra mente para no caer en transgresión y de pronto en pecado, y por eso entonces vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Recuerde que Satanás, ese mismo ser, es engañador, es sutil, y él puede venir a meter ese espíritu en cualquier hermano de la iglesia o cualquier hermana, pero que Dios nos guarde. Cuando conocemos, por eso el Señor dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, cuando yo ya conozco la palabra, pues yo ya me libro de muchas cosas, ¿verdad que sí? ¿O no? Claro, conocemos la palabra y nos libramos de muchos dolores, de muchas angustias, de muchos sufrimientos, ¿verdad? Hasta nos libramos del diablo y del infierno. ¿Sí o no? Claro. Bueno, entonces aquí dice que él fue derribado. Él fue derribado. ¿Por qué fueron expulsados del Edén Adán y Eva? ¿Alguien se acuerda? ¿Por qué? Desobediencia. Es decir, erraron al mandamiento de Dios. ¿Cuál fue el mandamiento? No comerás de esa fruta. ¿Ustedes creen que fue ese el error? ¿Saben que no fue ese el error? Venga, les muestro a ustedes. Génesis 3:4. Les voy a mostrar cuál fue el error de esa pobrecita señora llamada Eva, que se puso ahí Vea, Génesis 3:4 dice: entonces la serpiente dijo a la mujer. Estaban hablando, estaban conversando. ¿Quién? Ya era Satanás, adversario, ya era Satanás. La serpiente antigua ya no era Lucifer, era Satanás, el que había caído, el que había sido sacado de la presencia de Dios. Dios le dijo: no, vete de mí. Y ya lo sacó. ¿Qué pasa? Aquí entonces él viene a engañar a Eva. Está conversando con ella. Por eso pensamientos de altivez, de orgullo, actitudes de que me creo más que los demás. Cuidado, porque eso fue lo que le inspiró Satanás a Eva. Mire la conversación. Mire la conversación. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Porque estaba diciendo: no, es que nosotros cuando comamos de ese fruto vamos a morir, dijo Dios. Y Satanás le dijo: no, ustedes no van a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Oh my God. No agarró escarmiento. ¿Sí se dieron cuenta? Entonces, como yo no pude ser como Dios, pues ahora voy a decirle a esta tonta que se equivoque como yo. Mira, eso fue lo que hizo. Le puso en su mente que si comía esa fruta, ella iba a recibir toda la potencia y el poder para ser igual a Dios. ¿Cómo se le ocurre? Y le creyó la boba esa. ¿No le creyó? Le creyó. ¿Cómo se le ocurre levantarse al nivel, a ponerse al nivel de Dios? Hermanos, vean, yo respeto mucho al hermano Eliseo Duarte y cada vez me sorprende más, pero yo nunca me puedo poner sobre él. Nunca, hermano. No, yo nunca. Yo cada vez que estoy ahí, yo me bajo. Yo me tengo que bajar y le pido consejo y aprendo y lo escucho. Claro, porque es que, hermano, es un hombre, primero, que está investido de una autoridad, que tiene una autoridad muy grande, muchos años. ¿Cuántos años con el Señor ahí? Bueno, yo estoy haciendo carrera también, pero hermano, no me puedo poner y llegar a decirle: no, tú no sabes, o venga acá, que yo soy mejor que... Nunca. Ay, que Dios nos guarde.
¿Me están entendiendo, hermanos? Es como cuando el muchacho crece y ya, venga pues, venga al papá, venga pues. Sí, eso se llama rebelión. Sí, hermanos, eso es grave. O cuando a alguien se le enfrenta a un policía. Por eso es que a los policías les da tanta ira, porque ellos en ese momento el uniforme les da la autoridad. Y si alguien se resiste, pues ellos se ponen, no, pero ¿cómo se va a resistir? ¿Qué le pasa? ¿Sí o no? Entonces, pues imagínense, ¿de dónde viene eso? Bueno, mire, ahí está en la Biblia. Así que Eva fue seducida para ser igual a Dios, y le creyó, y fue y comió pensando que ella iba a obtener la sabiduría, el poder, el conocimiento, todo. Y mentiras, mire, lo que salieron fue perjudicados. Y perjudicó a su esposo, perjudicó a su familia. Se dañó todo. Y no solamente eso, sino que también, como Satanás fue sacado de ahí, ahora ustedes también para afuera. Entonces, hermanos, si Dios nos metió aquí en su presencia, como usted no busque que lo saquen. No le crea al diablo. ¿Están conmigo, hermanos? Recuerden el pecado de María y Aarón, porque Dios había dicho que el Moisés es la autoridad de ahí. Entonces hoy en día Moisés andaba por el desierto y claro, un pastor ahí, y solito, estaba solo, se le murió su esposa. Y entonces pues el hombre estaba solo, y se le apareció una egipcia. Se enamoró de la egipcia. ¿Qué puede hacer? Es un hombre, ¿verdad? Y se casó con la egipcia, y la hermana dijo, no puede ser. Usted no se puede decir. Comenzaron a hablar contra él. Y dijeron, ese está tan equivocado que ya perdió la autoridad, ahora la vamos a tomar nosotros. No lo dice así la Biblia, pero Dios sí le dice a ellos, no, señor, Moisés es la autoridad, y por ustedes haberse revelado, usted sobre todo, muchachita, ahora vas a quedar leprosa. Y dice, ¿por qué no? Ella solamente habló. Usted puede pensar contra la autoridad, hablar contra la autoridad y hacer contra la autoridad. Tenga cuidado. Lo que usted piense, lo que usted diga y lo que usted haga contra la autoridad. Ya. Yo, hermano, mire, una de las cosas, y eso es bueno, en mi país nosotros vemos a un policía ahí que va, nadie le teme, todo el mundo pasa por al lado de los policías y no pasa nada. Los ven como cualquier cosa, pero aquí aprendemos otra cosa, ¿cierto? Y aquí como que, todo el mundo como que tiembla cuando hay un policía de esos, ¿verdad? Aquí en nuestro país a veces les quitan el bolillo y con ellos mismos les dan ahí el palo ese. Pero aquí no, aquí aprendemos. Pero María, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con María? Quedó llena de lepra. ¿Y qué pasó con María? ¿Alguien se acuerda qué pasó con María? ¿La tuvieron que qué? Sacar afuera. Sacarla. No, tuvieron que sacarla del campamento. ¿Por qué? ¿Cuál fue el pecado de María? Se rebeló contra la autoridad. Era su hermano. Y que porque era su hermano tenía derecho a rebelarse contra él. No, Dios no va con eso. El Señor se enojó y tome, mija, lepra y para afuera. Hasta que vino Moisés. Intercedió por ella. Le dijo, Señor, claro, él no vino y lo hizo, no, yo soy la autoridad y venga para acá, le voy a quitar esa lepra de usted. No, él fue la autoridad absoluta, porque él sabía cómo era la cosa. Entonces fue y oró al Señor y dijo, Señor, ten misericordia, mi hermana se equivocó, pero perdónala, Señor. Y por esa intercesión fue que el Señor le quitó la lepra a María y siguió ahí, volvió al campamento, porque Dios es misericordioso y claro, pues ese es bueno. ¿Cuántos están alegres esta noche aquí? Bueno, recuerden ustedes que Dios, hermano, Dios es claro en estas situaciones. Nunca un rey es más importante que un profeta. El profeta era la boca de Dios. Un profeta en el Antiguo Testamento no decía nada que no fuera de Dios, como los profetas de ahora mentirosos que hay por ahí. Un profeta decía, así dice Jehová, y decía lo que decía, y cuidadito con decir lo que no decía Jehová. Ya no era profeta, era expulsado.
¿Por qué? Porque si decía algo que no era de Jehová, se enaltecía. Ya se había enaltecido. Y habían cientos, hermano, cuando usted ve profetas, hay muchos profetas, muchos querían ser profetas en el Antiguo Testamento, pero para ser profeta, para tener la autoridad delegada de Dios, Dios mira requisitos, Dios mira condiciones, Dios mira el corazón, a ver cómo está. ¿Y cómo se mide eso en nosotros? Ya se lo voy a decir. ¿Quién era el rey de Israel en los tiempos de Saúl? Saúl. ¿Se acuerdan? ¿Y cómo era Saúl? Saúl era más alto que los hombres. Todos los hombres le llegaban aquí a los hombros. Sí, que era un hombre alto, fuerte, así, fuerte, grande, alto. Los hombres demás le llegaban aquí al hombro. Sí que era un hombre, claro. Y yo me imagino al profeta Samuel bajito. Pero para Dios, la autoridad espiritual era Samuel. Y la autoridad del pueblo, ¿cómo se dice eso? La autoridad nacional, gubernamental, era Saúl. Entonces, Dios, como era un asunto espiritual, porque el Señor quería purgar a Israel del pecado, de la maldad, quería purificar su pueblo, entonces, como es una cuestión espiritual, le habla al profeta y le dice el profeta: mira, Samuel, dile a Saúl que vaya y acabe con Amalek, porque Amalek contamina al pueblo, la gente perversa, mala, y vienen aquí y se contaminan y me contaminan mi pueblo. Yo quiero mi pueblo santo, así que dígale al rey, que vaya, mate, hiera, destruya a Amalek, todo, niños, mujeres, ancianos, todo, hasta las bestias, no quiero nada de ellos. Así es Dios, hermano. Esa fue una orden de Dios, que le dio Dios ¿a quién? Se lo dijo Dios ¿a quién? Al profeta, porque el profeta tenía la palabra de Dios. Entonces viene el profeta y le dice a Saúl: haz esto que Dios te dice. ¿Y qué ocurre? Saúl no quiso. Saúl obedeció parcialmente. Fue e hizo parte de lo que Dios le había dicho, pero se dejó, porque como quería la imagen, seguir siendo la imagen del pueblo, por congraciarse con el pueblo, entonces oyó lo que decía el pueblo. Y no siempre el pueblo tiene razón, porque cuando hay teocracia, el que manda es Dios. ¿Sabe qué es teocracia? El gobierno de Dios. Y la iglesia, que estamos viviendo en un país demócrata, ¿cierto? Pero la iglesia no es un ente democrático, es un ente teocrático. Aquí el que manda es Dios. Alguien diga amén. Entonces Saúl, por congraciarse con el pueblo, quedar bien delante del pueblo, no quiso oír la autoridad absoluta, sino que oyó la voz del pueblo. Y por subir su imagen delante del pueblo, pues hizo lo que no debía hacer. ¿Y qué le dijo Dios? Se lo mandó a decir a través de ¿quién? Del profeta. Y le dijo: se complace, porque ¿qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue cuál fue la respuesta o la respuesta que Saúl le dio a Saúl porque no había, a Samuel, porque no había hecho caso de eso, lo que Dios le había dicho? Bueno, porque es que esas reses estaban tan gordas, estaban tan buenas para darle un sacrificio a Jehová. Entonces, eso es lo que dice Dios. Le dice aquí, es una pregunta que hace Dios: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Dice, ¿qué es mejor? ¿Sacrificarme o obedecer? Vea, usted tiene su salario ahí. Si usted le pagaron hoy su salario, usted lo tiene ahí. Usted podía sacrificar su salario trayéndolo aquí, ¿cierto? Y viene y lo trae todo. Y el Señor, y usted dice: se lo entrego al Señor todo, a mi Señor. Pero entonces, ¿usted qué hizo con eso? Lo entregó todo al Señor.
Pero ¿qué fue lo que yo le dije a usted que hiciera? Que le diera el 10%. No que se lo diera, no que lo sacrificara todo. Obedézcale a Dios. Entonces usted se lo dio todo, pero en vez de dárselo todo, usted le dio, no, usted debe haber apartado el 10%, que es de Dios, y el resto, sí se lo entrega. Porque hay algo que no es suyo. ¿Se dan cuenta? ¿Me están entendiendo o no me están entendiendo? Estoy poniendo ejemplos. Aquí está diciéndole, yo te di una orden. Sí, claro, ¿cómo que no, hermano? Dígame si no es razonable. Esas vacas gordas, en la mente humana, sí cabe, claro. ¿Sí o no? Uy, buena idea, dijo Saúl, uy, buena idea. Buena idea, y es para honrarlo a él. No, pues mejor, así gano puntos también con él. No, a Dios no lo compramos así, hermanos. A Dios hay que obedecerle como Él dice, hermanos. Si Él dice, hágalo así, hágalo así. Hermano, dice, ciertamente es el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención mejor que la grosura de los carneros. Claro, por eso qué bueno cuando Dios habla, y que cada creyente, ojalá estuviera toda la iglesia, cada creyente estuviera muy atento a lo que Dios dice. Porque es que a veces yo les digo una cosa, a veces pasa esto, y me pasaba a mí como creyente, que el pastor estaba hablando de algo, y cuando hablaba de un tema, por ejemplo, entonces yo me ponía a pensar en el tema, y él seguía predicando, o me ponía a leer la Biblia de lo que él acaba de hablar. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está ese versículo que él dice? Ay, yo tengo que saber dónde está ese versículo, pero ya seguía predicando. Entonces había perdido la atención de lo que, y Dios me dijo, no haga eso, ponme atención, es que tengo un tiempo para hablarte. Porque